Muy buenos días, alumnos del cuarto grado de primaria. Nuestro curso de hoy va a ser el de ciencia y tecnología. Y el tema de hoy es los sentidos, ¿verdad? Cuando hablamos de los sentidos podemos decir que son 5: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, ¿verdad? Bueno, pero también tiene un concepto y los sentidos son el mecanismo fisiológico de la percepción y permiten percibir lo que está a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Así como determinamos estados internos del organismo. Hay 5 sentidos en el cuerpo humano, ¿verdad? Justo lo acabo de mencionar, como la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, ¿verdad? Continuamos. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que son los estímulos. A ver, un ejemplo acá nos está comentando. Si vas por la calle con tus padres y ves a una persona huyendo, despavorido, ¿cómo te sientes? ¿Te has preguntado alguna vez, alumno? Porque a veces te asustas cuando escuchas algo o porque te da hambre cuando hueles algo delicioso. Pues esto son los estímulos, ¿no es cierto? Esto es gracias a los estímulos. Bueno, y los estímulos son físicos, químicos y biológicos, ¿no es cierto? Bueno, para poder entender un poquito más de los físicos, acá he mencionado 2 ejemplos de cada estímulo. Es la luz y el sonido, ¿verdad? Y los químicos son el sabor o el olor, exacto. Y biológicos es, 2 ejemplos son el hambre y la sed, ¿verdad? Entonces podemos decir que los estímulos es lo que nosotros podemos oler, ¿no? O visualizar la luz, el sonido, ¿verdad? ¿No es cierto? Continuamos con la siguiente diapositiva. Los receptores, ¿verdad? A ver, ahorita nos sale, dice, los estímulos llegan hasta nosotros a través de los receptores sensoriales, ¿verdad? Dice, toda esa información que se halle en el ambiente tiene que pasar a nuestro sistema nervioso, pero para ingresar al organismo pasa antes por las puertas de los sentidos, ¿verdad? Dice, los tipos son quimioreceptores, los fotorreceptores, los mecanorreceptores y los termorreceptores, ¿verdad? ¿No es cierto? La palabra está un poquito difícil y demasiado larga, ¿no es cierto? Entonces, nuestra primera tareita va a ser saber un poco de cada tipo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de los 4 tipos que acabo de mencionar y ustedes tienen para averiguar, ¿no es cierto? Esta es su primera tareita. Continuamos con el sentido de la vista, ¿verdad? Ahí está, nos sale la imagen. Dice, ¿qué será la vista? A ver, un ratito, mi computadora. Ya, ahora sí. Dice, ¿qué será la vista? Es uno de los 5 sentidos que tiene el ser humano y quizás uno de los más importantes. Dice, cuando decimos aquello de una imagen vale más que 1000 palabras, es porque vivimos en un mundo en donde aquello que podemos ver, interpretar e identificar en nuestro entorno es fundamental para nosotros, ¿verdad? Y como nosotros ya sabemos un poco más de la vista, a continuación nuestra imagen, ¿no? Y sus partes son, ahí está, tienen que dibujar alumnos las partes del ojo. Ahí está, ¿verdad? ¿No? La córnea, la pupila, el iris cristalino, la retina y los nervios ópticos, ¿no es cierto? Continuamos. Ahí está, nos sale otra visualización, ¿verdad? Que se ve de otro lado de la vista, dice ahí está, ¿no? Cuando nosotros podemos observar una manzana, ¿no? Por el ojo y la corteza visual está donde? La parte de atrás de la cabeza, ¿verdad? El núcleo geniculado lateral, ¿verdad? Y los nervios ópticos, ¿no es cierto? Nosotros también podemos observar la luz a través de las pupilas. Dice, atraviesa la retina, llega a los fotorreceptores y estos pasan ¿por dónde?
por las señales del cerebro, ¿no es cierto? Entonces estos son los pasos cuando tú puedes observar algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta persona está observando la manzana y pasa por estas fases, ¿verdad? Continuamos con el oído. Ahí está. ¿Qué será el oído? Dice, el oído es un órgano del cuerpo humano, muy sensible y avanzado, ¿no es cierto? Dice, la función del oído es transmitir los sonidos al cerebro a través de sus distantes partes, ¿no es cierto? Distintas partes. Dice, el oído externo, el oído medio y el oído interno, ¿no es cierto? Continuamos, dice, su tarea principal es, por tanto, detectar, transmitir y convertir los sonidos, impulsos eléctricos, ¿no es cierto? Otra función importante es la de mantener nuestro sentido en equilibrio, ¿verdad? Las partes son, ahí está, el pabellón, muy bien, que está parte de atrás de la orejita, ¿verdad? Que todavía no está ingresando. Otra parte muy importante es el conducto auditivo, los huesecitos, ¿no? Los huesecillos y los tímpanos, los canales semicirculares y el último y súper más importante es el caracolo cóclea, dice, ¿no? Cóclea. Acá podemos observar de los huesecillos del oído son el martillo, el yunque y el estribo, ¿no es cierto? Así que no te olvides de dibujar eso que es súper importante. Continuamos con el tacto. ¿Qué será el tacto? Es uno de los sentidos más importantes del cuerpo humano. Es el tacto. Es el encargado de percibir la temperatura, presión y dolor del cuerpo de cada ser humano, ¿verdad? En la piel se encuentran diferentes clases de receptores, nervios, que se encarga de transformar los diferentes tipos de estímulos, ¿verdad? Del exterior en información susceptibles para ser interpretada por el cerebro, ¿no es cierto? Muy bien, alumna. Ahora vamos por las partes de qué? Del tacto, ¿no es cierto? Lo primero que tienes que hacer es ver las partes, dibujar. No te vayas a olvidar de dibujar. Dice, la glándula sebácea, ¿no es cierto? El otro es el folículo piloso, los vasos capilares, los vasos sanguíneos, receptores nerviosos, la glándula y también lo que nosotros podemos ver y las partes más fáciles, ¿no? Son el epidermis, el dermis y el hipodermis, ¿no es cierto? Excelente, alumno. Continuamos con el gusto. Todavía nos falta el gusto, nos falta algo más. Dice, ¿qué será el gusto? Dice acá. Es el sentido que nos permite identificar los sabores en los alimentos. Dice, el órgano principal involucrado en la percepción del sabor es la lengua. Está cubierta de papilas gustativas que contienen los receptores sensoriales para el sabor, ¿no es cierto? Los botones gustativos y para eso tenemos una imagen. Ahí está la raíz, el cuerpo. Esas son las partes que se ven, ¿no es cierto? Pero lo de adentro también tiene otras partecitas que se llama el borde, la cara superior o dorso de la lengua, ¿verdad? El otro es la cara inferior y por último es el vértice o punta ungual, ¿no es cierto? Vamos con el último sentido, que es el olfato. Dice, el olfato es uno de los sentidos más primitivos y es esencial para vivir. Este sentido químico funciona gracias a la incorporación y unión de pequeñas moléculas del exterior con el cuerpo, ¿no es
¿cierto? Dice, estas moléculas se encuentran en el aire, se introducen en el cuerpo a través de la nariz para luego adherirse a las células receptoras situadas en la membrana mucosas que se encuentran en la parte más interior de la nariz, ¿cierto? ¿Contamos con cuántos? Entonces contamos con 400 células receptoras olfativas diferentes. Ahora sí, viene por último nuestras partes del olfato. Ahí está. Ahí está el olfato olfativo, ¿no? Es de color verdecito. El que nos está indicando el amarillito, ¿qué cosa se llama? ¿Cuál es su nombre? Pituitaria, ¿verdad? Continuamos con la nariz, las fosas nasales y las células sensitivas, ¿no es cierto? Ahora que ya podemos saber cada definición y partes de los 5 sentidos, su tareita de usted va a ser relacionar con flechas los términos de los siguientes ejercicios, ¿verdad? Entonces, eso va a ser su tareita número 1. Y su otra tareita número 2 es escribe 2 funciones y una característica de cada sentido, ¿no es cierto? Y también, bueno, su tareita, también la otra que le había dejado era de los receptores, ¿no es cierto? Tener definiciones de los 4 receptores, ¿no es cierto? Entonces, esta tareita se entrega, ¿qué día? El día 29 del 4, claro, y de este año. Así que, chicos, fue un gusto con ustedes. Que tengan un hermoso día y muchas bendiciones y mucha salud. ¿Sí, chicos? Así que nos vemos mañana. Chao, chicos.